tal amigos? Bienvenidos a su podcast Generación de Fe. Nosotros somos Uriel y Cristian. Estamos una semana más compartiendo con ustedes la palabra de Dios con este tema, pero la palabra de Dios más fluida, más amena, más a gusto, porque es una plática entre amigos. Quiero saludar a mi amigo, a mi hermano en la fe. Cristian, ¿cómo estás? Muy bien, Suriel, muchas gracias. Que pues después de una semana de actividades, de ajetreos, de estar acá, de estar allá, pero gracias a Dios estamos bien, con salud y que con la gracia de Él, Padre, estamos aquí nuevamente apoyando en las actividades de la iglesia. Qué bueno, Cristian. De hecho, hemos tenido una semana, creo que ha sido para todos. No sé, ustedes no me dejarán mentir, amigos. Ha sido esta semana calurosa. Ha sido una semana calurosa en la cual ya nos dijeron que vamos a tener una ola de calor que creo que se va a acabar hasta la siguiente semana. Así es que, amigos, tenemos que estar frescos, tenemos que hidratarnos porque el calor está fuerte. Pero eso no nos va a impedir que hablemos de las cosas de Dios, que platiquemos un rato entre amigos de la palabra de Dios. Hoy tenemos un tema para ustedes que se llama Creo en Dios correctamente, pero para empezar a hablar un poquito del tema, quiero dejarle la palabra a Cristian, como lo hemos hecho cada semana, para empezarnos a introducir el tema. Cristian. Sí, precisamente en esta pregunta, ese título de esta pregunta, pues uno cree en Dios cuando ve manifestado sus bendiciones en nuestra vida. Precisamente muchas veces nos hablan o hablamos de la palabra de Dios y hay personas que pues no lo ven a bien porque pues no sé, con las tantas situaciones que se ven a diario en las noticias, la injusticia en el mundo, la desigualdad social, pues hace creer a la gente que no hay un Dios. Vemos que mucha gente se va con esa equívoca idea y pues es válido que cada quien tenga su propio criterio de lo que cada quien crea, porque al final de cuentas cada quien es libre de elegir lo que cree que es conveniente para su vida, ¿no? Pero nosotros como iglesia de Dios, pues sabemos que Dios ha manifestado sus bendiciones con cada uno de nosotros. Hay personas que a lo mejor no lo ven de esa forma porque lo ven como el vivir, el respirar, el comer, es parte de la naturaleza de la vida. Pero nosotros como creyentes de la palabra de Dios sabemos que esto no es así, que todo esto es por obra y gracia de Dios. Somos hoy lo que somos por la gracia y la gloria de Dios que ha tenido con cada uno de nosotros. Un ejemplo claro está el pueblo de Israel que creyó en Dios por lo que el mismo Padre hizo por ellos. Yo ahí tengo una cita ahí en Éxodo capítulo número 14, en donde ellos precisamente han sido uno de los grandes, uno de los pocos pueblos en el mundo que han recibido mucha bendición por parte de nuestro Dios, pero en muchas ocasiones vemos en la palabra de Dios que han errado en la creencia de nuestro Dios. Y vemos ahí en el Éxodo capítulo número 14, verso 31, estas palabras, y dice, y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Y pues sí, la verdad, muchas veces nosotros nos hemos reflejado como el pueblo de Israel, que hasta que Dios hiciera su obra en nosotros, es cuando realmente nos damos cuenta que Dios existe y allí es cuando creemos en nuestro Dios. Pero bueno, también quisiera que tú también, Suriel, comentaras un poco al respecto. Sí, tienes razón, Cristian. De hecho, creo que todos hemos caído en un momento, eh, sea en esta época más atrás, creo que todos hemos caído en decir que Dios no existe o que nosotros creemos en Dios a nuestra propia manera. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros como personas, como seres humanos, desgraciadamente, tenemos la falsa, erróneamente, tenemos esa idea
de que nosotros podemos hacer y actuar de una manera que va en contra de la cosa que nos dice nuestro Dios. Desgraciadamente siempre en nuestra boca ha salido en alguna manera de decir, pues si Dios me quiere, pues me tiene que aceptar como soy, ¿no? Muchas veces nosotros hemos caído en esa situación de decir, pues o a nuestra familia, a nuestros amigos, pues si Dios me acepta como es, porque tú no me tienes que aceptar como soy, ¿no? Entonces, desgraciadamente a veces caemos en ese error como personas que nos hace pensar que podemos que podemos hacernos una idea de un Dios que podemos lo podemos adaptar a nuestras propias necesidades, a nuestras propias convicciones. Y acabas de decir algo muy cierto, Cristian. El pueblo de Israel era un pueblo bendecido por Dios completamente, pero desgraciadamente el pueblo de Israel era un pueblo idólatra, un pueblo que siempre se iba por lo que le convenía. Si una de los líderes salía a decir, ya estamos hartos, hay que creer en cualquier situación, se iban y se inclinaban a dioses, se inclinaban a becerros, hacían del pueblo de Israel el peor fanatismo que podía hacer de creer en otras situaciones, en otras cosas. Y desgraciadamente que cuando llegó pues solamente pasó, ¿no? Cuando adoraron al becerro de oro. Creían que Moisés ya los había dejado porque Moisés había ido al monte de Sinaí para recibir la ley de nuestro Dios. Entonces en ese momento, pues el pueblo creía que ya los había abandonado y empezaron siempre el pueblo de Israel siempre tenía la necesidad de creer en algo. ¿Por qué? Porque venía de una ciudad, de un pueblo que era el pueblo de egipcio, en el cual creían en diferentes dioses. Y desgraciadamente, cuando se vieron solos porque Moisés no estaba, pues empezaron a adorar y a hacer cualquier situación. Pues eso fue lo que le pidieron a Aarón, que les hiciera un becerro de oro, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre estamos como sociedad, como seres humanos, estamos buscando en qué creer. Si nos dicen que creamos no sé, en la estampita que nos dieron, pues somos nuestra mente es tan poderosa para creer en esa estampita y creemos que la estampita nos da la solución a nuestros errores, pero no se dan cuenta o no nos damos cuenta que muchas veces el que actúa, y si no es que todas, el que actúa siempre es nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios nunca nos ha dejado. Siempre está presente en nuestras buenas, en nuestras malas, pero creemos nosotros que podemos tomar a nuestro Dios a la idea que nosotros querramos. Y precisamente esta situación que yo he tenido la oportunidad de escuchar a compañeros en trabajos que tuve, en un último trabajo reciente que tuve en este año, que él me hablaba mucho de la cultura hindú, que no, que Buda, yo la verdad yo no creo en el cristianismo porque veo que es o sea, hablaba pestes, hablaba mal de lo que era el cristianismo, pero digo, o sea, uno cree que por lo que un grupo de personas a favor de una religión piense o crea, que uno vaya con la equívoca idea de generalizar, ¿no? De que todos son iguales, de que hay mucha hipocresía, cuando realmente pues tú no convives o has tratado con alguien de esa religión, tú no te puedes hacer de la idea de que todos son iguales, ¿no? Y muchas veces nosotros como seres humanos nos dejamos guiar malamente por este tipo de cuestiones, que lejos de que pues respetemos las opiniones, las creencias de los demás, pues hacemos un juicio de valor, ¿no? Partiendo de esa primicia. Y él hablaba de lo que es el budismo, que él tiene una amiga que va a un templo ahí por Polanco y que ellos tienen este credo, que viene gente del extranjero con ellos a tener puntos especiales. Te habla de los del pensamiento básico, ¿no? Que ellos tienen. Y yo digo, o sea,
¿Por qué tenemos nosotros que buscar en otros lugares cuando tenemos la palabra que es verdad, ¿no? Que es aquella que ha venido desde muchas generaciones y que esa es la que Dios manifiesta sus obras con cada uno de nosotros. Por ejemplo, yo aquí tengo una cita ahí en el Evangelio de Lucas, el médico amado, en su capítulo número 1, verso 45, que precisamente habla de esa parte de que cuando nosotros creemos por lo que Dios nos muestra, tratamos nosotros de hacer esas cosas, vamos a recibir todas las bendiciones de nuestro Dios. Por eso aquí dice en Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 45, y bienaventurada la que creyó, porque se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor. Y aquí vemos precisamente cuando aquel ángel habla con María, que iba a engendrar al mismo Maestro, el Señor Jesucristo, y que ella tenía que seguir ciertas indicaciones que el ángel de Jehová le decía. Por eso esta parte que dice bienaventurada a la que creyó, porque ella iba a tener grandes bendiciones por escuchar el mandato de nuestro Dios. Y ella no es la excepción, todos nosotros podemos igual tomar parte de esas bienaventuranzas que nuestro Dios quiere compartir con cada uno de nosotros. La cuestión aquí es que nosotros nos dejemos llevar por el único Dios vivo y verdadero que es Jehová. Sí, desgraciadamente caemos en una comodidad todos de decir, pues puedo creer en Dios a mi manera. ¿Por qué? Porque de todas maneras, independientemente que existan diferentes religiones, todas llegan a un mismo punto. Todos nos hacen saber eso, ¿no? Si tú hablas con una persona y dices, ¿para qué creo en Dios? Yo puedo creer en Dios, pero de todas maneras, si soy cristiano, si soy budista, si soy llámese la denominación religión que se pueda hacer, todo el mundo nos va a decir que el punto es creer en algo, que todos llegan a Dios. Pero sí, pero también hay que ver de qué forma llegamos correctamente a nuestro Dios. Porque de qué sirve que digamos que creemos en Dios si hacemos todo lo contrario que lo que nos marca la palabra de nuestro Señor. Porque si todos decimos que creemos en Dios, pues yo también podríamos decir nosotros, ¿no? También los demonios creen en el mismo Dios, pero de eso de querer accionar y vivir en la vida como Dios nos dice que lo hagamos, es completamente distinta. ¿Por qué? Porque podemos decir, creo en Dios a mi manera. Por eso, pues yo puedo sentirme cómodo, mientras muchos dicen, mientras no le falte el respeto a mi prójimo, mientras ayude, mientras no sea malo con mis padres, mientras no sea malo con mi familia, pues estoy creyendo en Dios. Sí, es un punto a favor, pero va más allá el hecho de decir creo en Dios, va más allá ese punto de ser y decir sí creo en Dios, pero como creo en Dios, Dios nos pone reglas, nos pone estatutos que tenemos que seguir. Así como en todo, en el trabajo tenemos que seguir reglas para tener una convivencia sana en nuestro trabajo, en la escuela seguimos reglas, en nuestra casa seguimos reglas, pues Dios nos pone reglas para poderle creer y para poderle seguir. Sí, exactamente, Dios estableció un orden desde que se creó la vida. Dios tuvo un orden de que en 6 días creó todo y el séptimo día pues descansó, ¿no? Y precisamente muchos dicen, sí, y es que al final de cuentas, mientras yo, como dices tú, aplique los valores universales, para mí con eso yo creo que estoy haciendo un bien y que no hable mal de mi prójimo y todo eso, pero al final de cuentas, Dios, como tú mismo has comentado, y es cierto, Dios va más allá de todo esto. A mí me viene a la mente esta anécdota cuando el Señor Jesucristo habla con aquel joven, vende todo lo que tienes y y bienvenido al reino de los cielos, ¿no? Pero
Muchas veces nosotros pensamos que nada más por superficie, hacerlo superficial, ya creemos que ya tenemos ganado todo, pero no, tiene más, va más allá de todo esto, que tenemos cada uno de nosotros dar todo para confirmar que creemos en nuestro Dios. Dios demanda de cada uno de nosotros como sus hijos que nos entreguemos a cuerpo y alma para servicio en su obra. Por eso yo aquí tengo una cita bíblica ahí en Lucas, en el Evangelio de Lucas, capítulo número 21, verso 43. Se me viene esta parte, esta cita que es un aspecto importante que cada uno de nosotros tenemos que considerar. Aquellos amigos y hermanos que nos están siguiendo en esta transmisión, en Lucas capítulo 21, verso 43 y 44, dice la palabra de nuestro Dios. 43 y 44, me parece que esta no la... Y fíjate que también muchas veces dicen que, y es que el hecho de decir creo en Dios a mi manera, genera que esa comodidad que tenemos nos exijamos o pidamos respuestas, pidamos señales, pidamos decir, bueno, ok, tú me estás enseñando o me estás pidiendo que crea un Dios como dice la Biblia, pero para eso nos piden pruebas, para eso nos piden que le demostremos a las personas por qué muchas veces nuestro Dios actúa de una manera que va en contra de los pensamientos como seres humanos. Desgraciadamente, amigos, como personas y como seres humanos, siempre tenemos ese pensamiento, pues como seres humanos, de tratar de encontrarle una respuesta a todo, encontrar una respuesta de decir, bueno, si está existiendo Dios, entonces ¿por qué pasan hambruna los niños? ¿Por qué pasan, hay muertes en el mundo? ¿Por qué hay tantas enfermedades? ¿Por qué no se resuelven los problemas que nos atañen en nuestra sociedad? Pero desgraciadamente, amigos, el hecho de todo lo que está pasando suena feo, amigos, pero es por la concupiscencia que tenemos en nuestro corazón, porque dejamos de creer en Dios correctamente y buscamos el camino que se nos hace más fácil, en el cual no tenemos sacrificios, en el cual no encontramos un sacrificio, y si encontramos un sacrificio, ya no nos cuesta trabajo seguirlo, nos cuesta trabajo hacerlo. ¿Por qué? Porque como nos salimos de esa zona de confort en la cual nosotros mismos nos hemos hecho, al hecho de decir voy a creer en Dios correctamente, implica sacrificio, a muchos no nos gusta, a muchos nos aleja y nos lleva por otro camino. Sí, que no estamos dispuestos a dejar aquellas viejas costumbres o hábitos que tenemos, porque estamos tan enganchados, tan esclavizados a ellos, que cuando nos piden, es que tienes que entregarte tu vida al Señor, es cuando muchos nos sacamos de onda en un momento, no entendemos, porque no entendemos estas palabras que nos están diciendo los hermanos, lo que encontramos en las Escrituras, en cuando dejemos nuestra pasada manera de vivir, en aquel hombre enviciado, en los deseos de error, dice la palabra de Dios. Y precisamente yo aquí tengo en Daniel capítulo 3, verso 28, en donde precisamente nosotros tenemos que entregar nuestra vida a nuestro Dios. Dice ahí Daniel capítulo 3, verso 28, Nabucodonosor habló y dijo: bendito el Dios de ellos, de Cedrach, Mesach y Abed-Negó, que envió su ángel y libró sus siervos que esperaron en él, y el mandamiento del rey mudaron y entregaron sus cuerpos antes que sirviesen ni adorasen otros dioses que su Dios. Entonces aquí vemos este hecho de cómo Daniel y estos otros jóvenes fueron cautivos en Babilonia. Ellos fácil pudieron decir, no, pues ya estamos en un pueblo, en una nación extranjera, ya estamos privados
de nuestras viejas costumbres y ya nos entregamos a vivir de otra forma diferente, pero no, ellos se mantuvieron firmes en creer a Dios, tanto fue así que se entregaron sus cuerpos. Aquí la misma palabra de Dios lo manifiesta de esa forma. Sirvieron, dice, no adoraron a otros dioses más que a su Dios, es decir, a Jehová. Y es esa parte, hermanos, amigos, que conocemos de nuestro Dios, entreguémonos en cuerpos vivos, en almas vivas a nuestro Dios, que Él sea nuestro alfarero, que nosotros seamos ese barro perfecto, que Dios quiere hacer esa obra perfecta en nosotros, pero nosotros tenemos que estar dispuestos en hacer lo que nuestro Dios quiere. Sí, sí, Cristian. De hecho, acabas de dar un pasaje bíblico, pues una historia bíblica muy importante que fue la de Daniel y sus amigos. Ellos nunca cambiaron su pensamiento acerca de las cosas de nuestro Dios. Siempre siguieron por un camino recto. Siempre creyeron ellos que nuestro Dios era fiel y hasta el final fue fiel. Todo lo que pasaron ellos, aunque entraron al fuego, no fueron quemados. ¿Por qué? Porque jamás en su mente pasó creer en Dios de otra manera. Con esto, amigos, no les estamos diciendo, tanto Cristian como yo, que crean como nosotros estamos pensando, sino simplemente ustedes se hagan esa pregunta interna y se pongan a analizar y platiquen con nuestro Dios y realmente contesten una pregunta para ustedes y díganse tal vez, ¿estoy creyendo en Dios correctamente? ¿Estoy haciendo lo que la palabra de Dios me está diciendo? Yo no les voy a decir ahorita si está bien, dependiendo de alguna religión, si las actividades que hagan. Lo estamos haciendo ahorita, amigos, simplemente por una plática abierta, una plática en la cual queremos darles unos puntos de vista, no de nosotros, sino unos puntos de vista que los que quiere Dios que hagamos. Sabemos que Dios nos pide que seamos amorosos con nuestro prójimo, con nosotros mismos, con nuestros padres. Nos pide que nos quitemos o nos deslindemos de la carne, de nuestra carne de este mundo y que nos hagamos y que nos enfoquemos principalmente a las cosas de nuestro Dios. Nos pide nuestro Dios que seamos humildes, que nos quitemos la vanidad, que nos quitemos rencor, que nos quitemos odio. Y con esto, amigos, no le estoy diciendo más allá, no le estoy diciendo si está bien, si comen algún alimento, si no comen otro alimento, si hacen o no hacen. Esta plática simplemente es para que ustedes se pongan a analizar y se pongan a escudriñar si están creyendo en Dios correctamente y que esa pregunta la tengan, si no nada más esta semana, la tengan por el resto de su vida en cada una de sus actividades que hagan. ¿Estoy creyendo en Dios correctamente? ¿Estoy haciendo lo que Dios me pide que haga? ¿O simplemente estoy entrando en una comodidad en la cual no quiero salirme? ¿Por qué? Porque me siento cómodo, porque no quiero no quiero hacer un sacrificio, y ese sacrificio no es para que nos desgastemos, sino simplemente un sacrificio de decir, si estoy hablando mal con mi boca, pues tratar de mesurarme. Si estoy ofendiendo, evitar las ofensas. Si estoy faltando el respeto a mis padres, pues tratar de evitarlo. O sea, son cosas tan pequeñas e importantes que si empezamos a sumar una por una, vamos a poder decir que estamos creyendo en Dios correctamente. Y precisamente también está el caso contrario de que cuando le robamos a Dios, y le robamos a Dios, quiero decir, hermanos o amigos, no económicamente, sino cuando nosotros sabemos lo que tenemos que hacer, lo que Dios demanda de cada uno de nosotros y no lo hacemos. Hacemos lo que nosotros bien nos parece hacer en tiempos que no son propios delante de nuestro Dios. Un ejemplo de ello yo tengo aquí en Hechos de los Apóstoles en su capítulo número 5, precisamente este pago que había prometido dar a Ananías,
con su mujer, precisamente, que no se apegaron a lo que Dios hicieron. Primero estaban seguros de hacer una cosa y terminaron haciendo otra, y esto tuvo una consecuencia grave ante la presencia de nuestro Dios. Y me gustaría leer a mí un poco esta parte para que cayéramos en esta reflexión y tomáramos como importancia que cuando estamos ya del lado de nuestro Dios tenemos que andarnos con mucho cuidado. Porque decía el Hecho de los Apóstoles en el capítulo número 5, verso 1, mas un varón llamado Ananías con Zafira, su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, púsola a los pies de los apóstoles. Aquí vemos precisamente que ellos tenían que dar dinero para la iglesia, para que la iglesia se mantuviera. Y ellos defraudaron en la posición de lo que todo, del total que recibieron, nada más dieron una pequeña parte. Aquí nosotros lo podemos remontarlo en la parte material, pero también nosotros, a lo que yo quiero llegar con esto es a lo siguiente, que no nada más es en lo material, también es en lo espiritual, que nuestro cuerpo no nos pertenece a nuestro cuerpo le pertenece a nuestro Dios. Cuando ya conocemos de Dios, cuando ya hemos hecho un compromiso con Él, nosotros tenemos que seguirnos en ese camino de ser rectos, de ser fieles ante nuestro Dios, no flaqueando, no menguando nuestra fe, porque nuestra vida, nuestro cuerpo ya no nos pertenece, le pertenece a nuestro Dios. Y luego dice versículo 3, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudases del precio de la heredad, reteniéndola no te quedaba a ti, y bendita no estaba en tu potestad, porque pusiste esto en tu corazón, no has mentido a los hombres, sino a quién, sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. ¿Y qué quiere decir esto? Que sabemos que Ananías, cuando dice que cayó y expiró, quiere decir que ya había muerto, precisamente porque había engañado al Espíritu Santo. Y nosotros al Espíritu Santo, Dios puede perdonar todo tipo de pecados, pero un pecado que Dios no puede perdonar es que se blasfeme el Espíritu Santo, es decir, que uno juegue con el Espíritu de Dios. Y dice versículos más adelante en el 6, y levantándose los mancebos, le tomaron y sacándolo, sepultáronlo. Y ya más adelante, versos 9 y 10 dice, y Pedro le dijo, ¿por qué os concertáis para tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán. Entonces aquí vemos que esta mujer Zafira había visto el cuerpo de su esposo, y ella precisamente vio que cayó a los pies, se cayó a los pies del cuerpo de su esposo y lloró. Aquí la escritura no lo dice, pero entendemos que lloró. Y como ella también fue cómplice de este acto, evidentemente pues dice aquí, y expiró, y entrados los mancebos, la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces, fíjense, aquí es una pregunta que nos deberíamos hacer. ¿Ahí creen que ustedes que estaban creyendo en el Dios verdadero? Claro que sí, pero acomodaron esta situación a su conveniencia de ellos, burlaron al Espíritu de Dios, y contra el Espíritu de Dios no podemos burlarnos, porque Dios va a traer su ira con nosotros, y esas van a ser las consecuencias que nosotros vamos a tener si nos burlamos del Espíritu de nuestro Dios. Sí, lo que acaba de decir Cristian es muy cierto. Con el hecho que les acabo de decir, amigos, que el hecho de irnos preguntando constantemente, ¿estoy creyendo en Dios a mi manera correctamente? No quiere decir, amigos, que nosotros cambiemos a Dios. No quiere decir que hagamos a Dios a nuestra manera, que hagamos a conveniencia propia
nuestros pensamientos, nuestros comportamientos, nuestros actos. Acaba de decir algo, Cristian, muy cierto. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Y como tal tenemos que conservarlo, como tal tenemos que cuidarlo. Y no nada más físicamente, sino también mentalmente y espiritualmente. Entonces, no podemos ir con la bandera diciendo, bueno, sí, mientras voy pensando si estoy creyendo en Dios a mi manera, pues voy a ir cambiando a Dios como yo quiera, actuando de la manera que se nos haga más conveniente. Sabemos que tenemos numerosas situaciones en las cuales somos tentados por hacer cosas que son indebidas o que son mal vistas para nuestro Dios, pero tal vez bien vistas para las personas o para la sociedad. Hoy en día, como dice, inclusive la misma palabra lo dice, amigos, cuando que a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno. ¿Por qué, amigos? Porque desgraciadamente estamos viviendo en una sociedad en la cual el hecho de que tú dices que crees en Dios, ya hasta te da pena decirlo. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad en la cual ya hacen a Dios a su manera, ya hacen y convierten a Dios tal vez hasta en su burla. Y no tenemos que caer en ese punto, amigos. No tenemos que caer en ese punto en el cual Dios sea nuestra burla. ¿Por qué? Porque nuestros actos, nuestro comportamiento, pensemos y creamos que estamos creyendo en un Dios que todo lo perdona, que todo lo pasa, que no pasa absolutamente nada si hacemos, si comemos, si decimos, si pensamos o actuamos de cierta manera. No caigamos en esa equivocación, amigos. ¿Por qué? Porque si estamos cayendo en esa equivocación, créanme que lo que estamos provocando, como dijo Cristian, es un enojo de nuestro Dios. Y no un Dios que nos va a vengar, que se va a vengar, sino nuestros propios actos. Con nuestros propios actos, desgraciadamente, vamos a tropezar. Con nuestras propias acciones vamos a tropezar. No en este momento, sino a una distancia. Lo que estemos haciendo el día de hoy traerá consecuencias el día de mañana. Sí, precisamente que cada uno de nosotros seamos conscientes de que no nos podemos burlar para nada de nuestro Dios. Y con eso que comentas, de que nuestros compañeros en su momento de trabajo, a lo mejor no les externa esa situación de que uno cree en Dios, porque va uno con la idea de que, pues es que me van a hacer a un lado, cada que me vean se van a estar burlando de mí, y eso hace que uno, lejos de sentirse cómodo en un espacio de trabajo, ya no lo sienta uno así. Pero nosotros no venimos a recibir halagos del hombre. Nosotros no debemos de tener miedo a los hombres, al contrario, debemos de tenerle siempre miedo a lo que Dios puede hacer con nosotros si no hacemos lo que Dios hace. Porque a mí se me viene el ejemplo de Saúl, cuando Samuel lo había llamado, tiene que destruir precisamente todo aquel lugar, y nada más no destruyó todo. Bueno, mató mujeres, niños, ancianos, eh, pero de los animales que había, no mató a los que él vio aptos, aprobados para ofrecerlos como sacrificio a Dios. Eso lo apartó, pero él no acató las indicaciones. Sí las había captado, pero porque ya después dice ahí en Samuel que es que tuve miedo al pueblo, que querían que les apartara lo mejor de los animales para ofrecerlo a Dios. Y fue cuando precisamente Samuel le dice, es mejor el obedecer a Dios que el dar el sacrificio del cebo, de los carneros. Entonces, que ya el reino de Saúl ya se había sido traspuesto, él ya había sido quitado como rey. Y muchas veces nosotros no miramos, no vemos el alcance de lo que Dios puede hacer con nosotros por nuestros propios actos de rebeldía en contra de nuestro Dios, que pues, pueden ser
muy tristes, ¿no? Para nosotros que si hemos iniciado un camino en nuestro Dios y al final terminamos siguiendo otro camino, pues ¿qué nos espera, ¿no? Entonces, Sí, no sirve de yo nada. aquí lo que yo puedo yo aportar en esta parte es que cada uno de nosotros pidámosle a Dios con fe, con gozo, convicción, con un corazón, si es preciso, con un corazón contrito y humillado, con un corazón sincero, que le traigamos a nuestro Dios, así como David, el rey David, lo hizo cuando pidió perdón a nuestro Dios por el haber codiciado a aquella mujer de Uría y que la consecuencia era la muerte de este niño que iba engendrado, de que no iba a vivir. Y muchas veces Dios toca esa parte porque nosotros no estamos siendo fieles a nuestro Dios. Yo lo que sí les quiero pedir a amigos, hermanos que están haciendo esa transmisión, aferrémonos a nuestro Dios. No tratemos de empatizar, ay, porque mi amigo cree en esto y mi amigo me dice que también, yo también lo apoye. Miren, la verdad, más vale estar bien con nuestro Dios que quedar mal con él, porque dice que al que sirve a dos amos, con uno queda mal. Y aquí de entrada yo digo que hay que quedar siempre bien es con nuestro Dios. Sí, de hecho, amigos, lo que acaba de decir Cristian es muy cierto. Eh, para aprender a creer en Dios correctamente, lo único que nos queda es escudriñar correctamente la palabra de Dios. Si sabemos y aprendemos a escudriñar correctamente la palabra de Dios, créanme que vamos a empezar a creer en Dios correctamente. No vamos a creer en un Dios que nos han hecho creer amigos, vecinos, denominaciones de diferente tipo, en el cual piensan de una manera de Dios, pero la única manera que tenemos nosotros para pensar es saber y escudriñar la palabra de Dios y que no caigamos, como lo decía en el libro de Oseas capítulo 6, perdón, en Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Entonces, en este caso, amigos, si nosotros desechamos el conocimiento, que es la palabra de nuestro Dios, y nos enfocamos a lo que escuchamos y a lo que piensan las demás personas y no creemos en lo que dice la palabra de Dios, vamos a empezar a creer de una manera que no le va a agradar a nuestro Dios y no por rencor, sino simplemente nuestros propios actos nos van a llevar a una perdición espiritual, a no tener el agrado de nuestro Dios. Eso creo que es lo más importante, saber y agradar a nuestro Dios y dejar de agradar a las personas para empezar a agradar a nuestro Dios. Y precisamente yo, de manera de conclusión de mi parte, yo le invito, hermano, hermana, amigo, amiga que estás escuchando esta transmisión, que nos pongamos a pensar un momento, ¿de dónde creemos que sacan las palabras aquellos hombres oradores, aquellos hombres que han vendido bestsellers, que han sacado con libros de autoayuda, de motivación mental, salud emocional, todo esto, lo sacan de la misma escritura? Y si lo sacan de la misma escritura, es por algo, es porque de ahí está la palabra del Dios vivo y verdadero. Y ahí es donde nosotros por ahí podemos ir empezando. Sí, amigos, y creo que con esto concluimos con la invitación que les hace Cristian. Y de mi parte, amigos, simplemente escudriñemos correctamente la palabra y con eso tendremos nuestra propia respuesta y podríamos contestar la pregunta de creemos en Dios correctamente sabiendo escudriñar la palabra de Dios. Nos despedimos, amigos. Me despido, Cristian. Es un gusto escucharte, platicar contigo, platicar de las cosas de Dios. Sí, ¿no? Y también ha sido un placer que sábado con sábado pues tengamos la oportunidad, por la gracia de Dios, de poder estar compartiendo un poco de la palabra de Dios que vivifique nuestro espíritu, que precisamente
confirmemos nuestra fe, por eso el título del podcast, ¿verdad? Generación de fe, que cada uno de nosotros tengamos ese crecimiento espiritual en nuestra vida. Por mi parte, pues eso sería todo. No sé si tienes algo que agregar. Nada, amigos, gracias. Nosotros, Cristian y yo, somos Generación de Fe, ustedes son Generación de Fe, y aquí estamos cada semana para platicar de las cosas de Dios. Estamos cada semana con un tema diferente en el cual nos va a ayudar para crecer como hijos de Dios, para crecer y saber escudriñar la palabra. Nos despedimos. Recuerden que nos pueden escuchar en Amazon Music, nos pueden escuchar en Spotify y también en YouTube. Nos despedimos, amigos. Cuídense. Bye. Bye.